Vamos al primero de los bloques, el de las familias. Y aquí tenemos dos gráficos. El de la creación neta de empleo, que salvo en algún mes concreto, en algún trimestre concreto, lleva una racha muy positiva, y el gráfico principal, que es el del empleo. Ese gráfico explica por qué está aguantando el consumo, por qué no está habiendo morosidad hipotecaria, y está explicando muchas cosas. Dos claves que hay detrás de ese gráfico. La primera es la reforma laboral de 2012. La reforma laboral de 2012 permite que con crecimientos de PIB muy bajos, en perspectiva histórica, hayamos podido crear empleo. Y la segunda clave son los acertadísimos ERTEs que el Gobierno de España en 2020, en plena pandemia, establece para que las empresas podáis aliviar temporalmente la carga laboral cuando no hay ventas. Eso ha llevado a que, con una concatenación de crisis pandémica, invasión de Ucrania, subida de precios de energía y de materias primas, no solo no se haya destruido empleo, sino que haya 1 millón más de ocupados en este momento que en el momento anterior a la pandemia. Segunda cuestión, ¿cómo están los hogares a nivel financiero? Pues están con un desapalancamiento muy importante, están con más de 30 puntos de PIB menos de deuda que la que tenían hace 10 o 15 años. Es un proceso de desapalancamiento que ha sido gradual y continuo. Después de un sobreendeudamiento en los primeros años de este siglo, bueno, pues los hogares han ido reduciendo esa deuda, sobre todo hipotecaria, que se está acelerando en los últimos meses, en los últimos trimestres, por la subida de tipos de interés. Una de las reacciones a esa subida de tipos de interés son las amortizaciones anticipadas de los préstamos. Los hogares les pilla con empleo y les pilla con un endeudamiento financiero menor que el de otras épocas. Y por completar la visión financiera, a los hogares les pilla con un volumen de ahorro extraordinario como no había habido nunca. El origen es la pandemia. Cuando no podemos consumir, en buena parte del año 2020 y una parte también importante del año 2021, pues acumulamos un exceso de ahorro sobre el que la economía española habría acumulado en circunstancias normales. Ahí lo tenemos sobre la renta disponible, se entiende mejor en millones de euros, son 140.000 millones de euros de ahorro extraordinario sobre el ritmo de ahorro normal que habría tenido la economía de nuestro país en 3 años. Esto es un colchón que está permitiendo también mantener el nivel de consumo, mantener la atención del endeudamiento y un margen de seguridad para las familias. Asimétrico por niveles de renta, está muy concentrado en los niveles de renta media alta, pero en conjunto es un colchón con el que nunca había afrontado crisis o sucesivas crisis la economía española. ¿Y cómo está la riqueza inmobiliaria y financiera? Hemos visto con un flujo adicional de 140.000 millones, pues está en niveles récords. Tanto la inmobiliaria, en el gráfico en línea azul, como la financiera en rojo, ¿vale? A nivel patrimonial, los hogares españoles nunca han estado tan bien como en media, en conjunto, como en los últimos 20 años. Con un volumen de riqueza que, además, sustentado por precios de los activos inmobiliarios que no esconden una burbuja, que no tienen un desequilibrio como tuvieron en algún otro momento. Y pasamos a las empresas. Hemos visto hogares, menos endeudamiento, más capacidad financiera y mantenimiento del empleo. En cuanto a las empresas, ¿qué han hecho? ¿Qué habéis hecho durante estos últimos años? Pues capitalizarse de una manera muy importante. Lo vemos en el gráfico. Estamos en torno a los 3 billones, con B de Barbastro, de euros de fondos propios dentro del tejido empresarial español. Esto es el doble de lo que había pues hace 10 o 15 años. Las empresas el tejido empresarial español tiene mucho más músculo financiero, más capitalización que ha tenido nunca en la historia. Y la otra pata del apalancamiento es el endeudamiento. Por una parte, el capital, y por otro, cómo están de endeudados los balances. Y los balances, este es el ratio de deuda de las empresas con el sistema financiero, pues también veis que ha recorrido un proceso de reducción muy importante estos últimos años, de reducción de 50 puntos porcentuales de PIB. Estos son unos 600.000 millones de euros menos de deuda en los balances de las empresas, lo cual es muy bueno para las empresas, no tan bueno para el sector financiero, porque esto ha desaparecido de
de nuestros activos. ¿Y cuál es la posición de liquidez? En conjunto, repito, luego esto es como lo de el que están dos y se comen un pollo y uno no lo ha probado y es medio pollo. Esto es la información del consolidado de las empresas. Pues hay una capacidad de financiación, hay un efectivo en las cuentas de las empresas como nunca antes en la historia. Hay una capacidad de financiación anual de unos 40.000 millones de euros, un exceso de tesorería en las empresas de unos 40.000 millones de euros, con un nivel pues, de 300.000 millones de euros en tesorería de las empresas en entidades financieras. ¿Y cuál es el otro punto también muy importante de una transformación muy relevante de estos últimos años? Es el nivel de internacionalización, el nivel de presencia en los mercados internacionales que ha subido de una manera pues, muy importante. Estamos ya con más de 1/3 de la producción que se hace en España, de productos y de servicios, vendiéndose en mercados internacionales. Veníamos pues, de un entorno ligeramente por encima del 20%. Hemos duplicado, hemos subido un 50%, perdón, un 50% el volumen de internacionalización. Y esto es otro colchón de seguridad para las empresas, porque cuando falla un mercado, pues ya tienen canales abiertos, ya tenéis canales abiertos para buscar alternativas donde colocar los productos y los servicios. Por tanto, tenemos empresas con menos endeudamiento, empresas con más fondos propios, empresas mucho más internacionalizadas. Esto en lo cuantitativo. Y en lo cualitativo queríamos remarcar 3 circunstancias también que son relativamente positivas. La primera, en los últimos años ha mejorado mucho la gobernanza de las empresas, en particular de las empresas familiares, introduciendo consejeros independientes, generando consejos de familia, teniendo asesores especializados externos, pero que dan apoyo a la propiedad. Eso ha sido un avance que tiene que seguir, pero ha sido un avance muy importante y que da resiliencia para afrontar las situaciones difíciles. Segunda, profesionalización de la gestión, va en la misma línea. Cada vez hay más profesionalización en todas las empresas, con independencia del sector en el que estén, del nivel de facturación. Y la tercera, el tercer cualitativo, es la experiencia en gestión de crisis. En el año 2007-2008 había una generación de directivos que en aquel momento pues, tenían 35, 40, 45 años, que solo habían visto en las aulas lo que era una crisis económica. En este momento hay empresarios y directivos de 35, de 40, de 45 años que pueden ser ellos los que vayan a una aula universitaria o de escuela de negocios a contar lo que es una crisis de oferta, la más reciente, una crisis de demanda, la pandemia, una crisis que combinó oferta y demanda, como la de 2008 a 2012, distintas tipologías de crisis. Y esto hace callo. Cuando los propietarios, cuando los directivos están habituados, estáis habituadísimos a gestionar turbulencias, pues la toma de decisiones no es la misma que cuando es la primera vez que tienes que gestionar en un entorno así. Pasamos al tercero de los bloques. ¿Cómo está el sector bancario, que está también en una posición muy distinta en este momento con respecto al pasado? Ahí tenéis los 2 indicadores principales de capital de las entidades financieras, el CET1 Fully Loaded, que es el indicador de solvencia de primer nivel, lo que es capital puro, capital, reservas y el beneficio no distribuido, y el segundo es el ratio de solvencia total, que incluye algún otro instrumento. Las 2 referencias básicas del CET1, 7,5 en el año 2007. La banca española tenía unos ratios de capital muy ajustados en 2007. Y con lo que vino después, pues además de ajustados, se demostraron muy insuficientes para aguantar el deterioro económico que venía. Y en este momento, en media, ese ratio CET1 Fully Loaded está en el 13%. O sea, antes veíamos que las empresas estáis mucho más capitalizadas, las entidades bancarias estamos también mucho más capitalizadas, porque tenemos más fondos propios y porque nuestros balances también han sufrido ese proceso de desapalancamiento que hemos visto en el endeudamiento de los hogares y en el endeudamiento de las empresas. Los bancos tenemos 4 patas: la solvencia, la liquidez, la calidad del riesgo y la rentabilidad. La primera pata, la estamos viendo aquí, es muy sólida. La segunda es la liquidez. Ratio créditos-depósitos, el ratio créditos-depósitos, que mide qué porcentaje
de los créditos concedidos al sector privado y al sector público se cubre con depósitos que normalmente los hogares, también las empresas, lo hemos visto antes, de manera creciente, dejan en las entidades. Aquí teníamos un ratio antes de la crisis de 2008-2012 del 130%, es decir, el 30% del crédito había que buscarlo en los mercados internacionales de capitales porque no había ahorro interno para financiarlo, y en este momento estamos en un 85, un 86, un 87% de ratio créditos-depósitos. Es decir, todos los créditos están cubiertos con depósitos y hay un exceso de tesorería en las entidades financieras que permitiría, si se diera la circunstancia, que ojalá abastecer de más crédito al sector privado. Este ratio explica un poco también por qué se está retrasando tanto la retribución de los depósitos. Primera pata, solvencia sólida. Segunda pata, liquidez sólida. Tercera pata, calidad del riesgo. ¿Cómo están los balances bancarios? Pues fijaos ahí, llegaron a tener un pico de morosidad del 13,6% en los años 2013-2014. Imaginaos, ratios de capital del 7,5%, préstamos dudosos del 13,6%. Por algo hubo que rescatar a muchas entidades bancarias porque el agujero patrimonial era evidente. En estos últimos años ha habido una reducción muy importante hasta llevarnos a niveles por debajo del 4%, pero más allá del gráfico, lo importante es que el sector aprendió a no incurrir por segunda vez en determinados errores de concentración por sectorial, por perfil de acreditado, etcétera. Es decir, el riesgo crediticio, la morosidad está muchísimo más controlada que hace una década o que hace 15 años, y el crédito que se ha concedido estos últimos años se ha hecho, como padecéis las empresas con frecuencia, con muchísimo más rigor, Tercera pata del sector que lo mantiene fuerte. Y la cuarta es la rentabilidad. Porque, oye, si el sector tiene solvencia, tiene liquidez y tiene calidad del riesgo, pero no gana dinero, pues falta algo para cerrar el círculo. Y no ganaba dinero, ganaba muy poco dinero. Ahí tenéis el ratio de rentabilidad sobre capital, el ROE de los últimos años, en entorno del 4, del 5, el 6%. Pensad en los ROEs de vuestros negocios, si están por ahí o están en niveles más altos. En el año 2023, anualizado, con la información al primer semestre, sí que ya la rentabilidad del sector salta a dos dígitos, por dos cosas, por los deberes de años anteriores y, evidentemente, por la subida de tipos de interés y la repreciación de las carteras de crédito. Por tanto, tenemos un sector bancario solvente, con liquidez, con una cartera de riesgos que no esconde bombas de relojería y con un nivel de rentabilidad razonable. Dicho de otra manera, a diferencia de lo que pasó entre 2008 y 2012, que el sector era uno de los orígenes del problema, en este momento el sector no es para nada partícipe de las dificultades que están ocurriendo en el entorno y tiene capacidad, que es lo importante para las empresas, tiene capacidad para prestar por todos esos argumentos. Y vamos al sector público. ¿Cómo está? Aquí ya me voy a parecer un poco más en el tono a la conferencia, a la ponencia anterior. Pues hemos visto que los hogares han hecho los deberes, hemos visto que las empresas han hecho los deberes, hemos visto que el sector bancario ha hecho los deberes y aquí, pues, el color rojo quiere decir que no están hechos los deberes. Fijaos, un año como el pasado y un año como este, que nos vamos a ir a un déficit entre el 3,5 y el 4% del PIB, con crecimiento económico muy fuerte encadenado 2021, 2022, 2023, con un efecto de inflación que lo estáis viendo, no está deflactando ninguna tarifa, ni sociedades, ni RPF, con un impulso de inflación a los ingresos muy importante. Pues no estamos siendo capaces como país de cuadrar, porque esto recoge todas las administraciones públicas, de cuadrar las cuentas. España tiene un déficit estructural, porque esto es tener un déficit estructural que va más allá del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que lo establece en el 3%. Esto después de 3 años muy buenos de ingresos fiscales. Y al final, el déficit es el agüita que cae por el grifo y cae a una bañera
que es la deuda. En la bañera se va acumulando el déficit de todos los años anteriores. Hemos visto lo que ha ocurrido con el sector privado, tanto empresas como familias, una reducción muy fuerte del endeudamiento. Y aquí vemos pues, todo lo contrario en el caso del sector público. Muy justificado en algún momento. En 2020 estaba hiperjustificado que el sector público interviniera para evitar males mayores. Se tomaron decisiones magníficas. Antes hacía referencia a los ERTEs, las líneas ICO. Hubo decisiones magníficas y en aquel momento, por eso la Unión Europea relaja las reglas fiscales, era lo que tocaba. Era acompañar a la economía y asumir un coste que era un desequilibrio de las cuentas públicas. Aquel año por encima del 10% de déficit. Después ya, con la economía otra vez funcionando, con el nivel de empleo en récord, está menos justificado, ¿no? Y la última corrección de los últimos trimestres no viene porque haya medidas de ajuste del gasto, no viene por la inflación, porque el denominador, que es el PIB, nominal, está creciendo muy rápido y por eso está bajando el porcentaje hasta el entorno del 110. Pero también en valor nominal los euros de deuda pública siguen subiendo, porque suben más despacio de lo que sube el PIB nominal y por eso el ratio se corrige algo. Y aquí está pues, uno de los grandes riesgos en los que estamos sentados en este momento en la economía española. Y vamos a la parte de perspectivas, a la parte de riesgos. Vemos tres riesgos globales, de uno ya hemos hablado mucho, y un riesgo específico de nuestro país. Cuanto a riesgos globales, esto no es como se me pone el corazón a mí viendo un partido del Real Zaragoza, que también podría ser, con subidas y bajadas. Este es el ratio de volatilidad del Eurostock 50, del índice sintético de la bolsa europea. Es lo que sube y baja en una misma sesión. Cuando las sesiones son tranquilas, pues tiende a estar muy plano y tendiente a cero. Cuando hay mucho movimiento, mucha oscilación, la banda se va hacia arriba. Y ahí veis, pues, segunda ola fuerte de la pandemia en 2020, con una subida relevante. Crisis geopolítica por invasión de Ucrania por parte de Rusia, el punto más alto de la serie. Inicio de 2023, la crisis en algunas entidades bancarias medianas en Estados Unidos, vuelve a subir, pero no tanto, y nueva crisis geopolítica, nuevo repunte. El primer riesgo global es la geopolítica y los mercados financieros lo están recogiendo. Cada vez que hay una noticia negativa en ese ámbito, suben algo las primas de riesgo, volatiliza mucho la bolsa. Con el índice Standard & Poor's de Estados Unidos habríamos visto exactamente lo mismo. Segundo riesgo global, que no es español, que es en general de todos los países, es la inflación. Hemos tenido niveles de inflación muy altos que se están reconduciendo, como veis en el gráfico, tanto en Estados Unidos como en la media de la zona euro, como en España, pero que tienen un riesgo de rebote no pequeño por varias vías, por varios efectos de segunda ronda. Revisiones salariales, posible nueva subida de la energía como consecuencia de la situación geopolítica actual y futura, etc. Segundo riesgo a la baja para el ciclo económico es la inflación. Y tercer riesgo es el riesgo siamés, es la otra I. Cuando hay inflación vienen los intereses, vienen las subidas de tipos de interés. Esto tampoco es el Dragon Khan, sino que es la evolución de la política monetaria, de lo que han hecho la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en los últimos trimestres, que es subir de una manera vertical desde el entorno del 0% al 5,25, 5,50 en el caso de Estados Unidos y al 4,50 en el caso de Europa. Es la subida más vertical, concentrada en menos tiempo de la historia de los dos organismos monetarios. Y si ocurre lo que decía el otro día el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que decía longer and higher, o sea, más tiempo y más altos, si los tipos de interés se mantienen más tiempo y más altos, pues eso también va a tener un impacto claro en las economías europea, española, aragonesa y ostense también. ¿Vale? Tres riesgos globales. Geopolítica, en el que las perspectivas son las que son, el riesgo de inflación y el riesgo de tipos de interés, que va a ir muy asociado a lo que ocurra con la inflación
y que está clarísimo que vamos a tener tipos de interés más altos durante más tiempo de lo que preveíamos hace nada. Y luego tenemos un riesgo específico español, que es la regulación y la fiscalidad. Aquí pues, queda reflejada la opinión de COE sobre una decisión unilateral, abrupta y sin periodo transitorio, que es la reducción de la jornada laboral, subida del salario mínimo interprofesional, impuestos extraordinarios a los sectores bancarios y energético, llamado impuesto a las grandes fortunas. Y este es un riesgo específico de España en sí mismo, porque todas esas decisiones van contra la competitividad del país, contra la competitividad de las empresas españolas para competir en ese mundo en el que han sido capaces de colocar el 35% de su producción, pero tienen aún una lectura peor, que es la lectura para la comunidad inversora internacional, que está empezando a dudar de cuán seguro es el marco jurídico y fiscal en nuestro país. Y eso sí que es realmente un riesgo muy potente para la economía española, que necesita de inversiones directas y de inversiones financieras en el país. Y ese es un riesgo muy específico. No sé si nos estamos metiendo nosotros solitos, no son riesgos comunes con otros países. Y después de ver todo esto, ya justo antes de ponernos a comer, ¿qué previsiones manejamos para los próximos años, para el futuro inmediato? No manejamos una debacle, no manejamos una recesión, no manejamos una catástrofe. Estimamos un crecimiento del PIB lánguido en los próximos 2 años, pero superior al 1%. No vemos que la economía española, la economía aragonesa, se vaya a hundir. No vemos similitudes, por lo que hemos visto a lo largo de la presentación, con un hundimiento, con una recesión grave. Todo esto es sujeto a los riesgos, ¿eh? El deterioro abrupto de cualquiera de esos riesgos cambiaría el escenario de previsiones. Vemos un mercado laboral desacelerándose de manera clara en cuanto a creación de empleo, pero manteniendo una tímida creación de empleo. Y esto refuerza lo que comentaba al principio. Con muy poco crecimiento de PIB estamos siendo capaces de generar empleo, algo que no había ocurrido. En las décadas de los 80 y de los 90 hacía falta que el PIB se pusiera a crecer más del 2% para crear mínimamente empleo. Con poco crecimiento vamos a seguir creando algo de empleo. La tasa de paro se va a suavizar, pero no va a bajar del 10%. No vemos la tasa de paro en los próximos 2-3 años por debajo del 10%. El IPC sí que lo vemos converger al entorno del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, tanto el general como el subyacente, pero con cierto retardo. No va a ser un descenso tan rápido como podíamos prever hace 3 o 6 meses. Vemos cierta continuidad de ese riesgo de inflación en los próximos 2-3 años. Ya por último, vemos un mercado inmobiliario pues que no tiene desequilibrios, en el que no hay exceso de oferta, en el que la demanda es muy estructural. Se crean 200.000 hogares en España, se construyen solo 100.000 viviendas, menos de 100.000 viviendas. No vemos un gran desequilibrio en el mercado inmobiliario y eso nos lleva a pensar que los precios, en general, van a aguantar también, van a resistir también en los próximos años, a pesar de la subida de tipos de interés, a pesar del enfriamiento económico, a pesar de todo eso. Y eso es muy importante para la riqueza financiera de los hogares, para la capacidad de resistencia del sector financiero en los muchos créditos que tiene concedidos a ese sector. Y estas son las perspectivas. Os decía al comienzo que ayer pensaba que iban a ser relativamente pesimistas o no muy optimistas. Viendo el contexto geopolítico que tenemos por delante, pues yo creo que todos firmaríamos que más o menos se cumplieran estas previsiones. Y sin más, a vuestra disposición.